Buen y maravilloso día para todos los ciudadanos. Desde Ecoagenda Buga se ha tenido la iniciativa de generar una serie de conversatorios en el marco de la celebración por el mes del medio ambiente. En este escenario que nos recuerda sobre su protección y conservación, nos encontramos con Daniela Castillo Barbosa y con Adriana Isabel Soto Mondragón. Mujeres, bienvenidas. Muchas gracias, Muchas Andrea. Un gracias. gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que a esta hora nos está viendo. Un placer estar acá para dialogar sobre estos temas tan importantes. De igual manera, muchas gracias, Andrea, por la presentación y a cada uno de los participantes de Ecoagenda UCA. Iniciamos con Adriana Isabel Soto Mondragón. Ella es abogada de la Universidad Central del Valle y ha realizado estudios ambientales dentro del marco del convenio 056 de 2013 entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Universidad Autónoma de Occidente frente al tema de territorio, ambiente y desarrollo sustentable desde la juventud multicultural. Ella hoy nos va a hablar sobre los derechos de la naturaleza. Isabel. Muchas gracias, Andrea. Un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Quisiera que mi compañera Daniela me ayudara con la presentación para comenzar. Listo, ya los estoy acá. Listo, muchas gracias. Bueno, hablar acerca de los derechos de la naturaleza es hablar acerca de una perspectiva nueva acerca de los derechos. Muchas veces cuando hablamos acerca de los derechos nos referimos solamente a seres humanos en un contexto bastante conservador, pero hemos visto que a través del tiempo y siguiendo una línea jurisprudencial que se viene con una acogida bastante grande en medio de los países andinos, vemos cómo ese derecho está evolucionando hasta poder llegar a hablar a los derechos de la naturaleza. Quisiera que pasaras a la siguiente, por favor, exacto. Una nueva forma de vivir y pensar el mundo, ¿sí? Y cuando hablamos acerca de esta nueva forma de vivir y pensar en el mundo, hablamos del buen vivir. Y el buen vivir significa traer un concepto que es un concepto de muchas culturas andinas, sobre todo la aymara y la quechua, ¿sí? Que se caracteriza por una visión inclusiva del mundo que impulsa a vivir en un equilibrio constante, de armonía constante con la naturaleza. La conservación del ecosistema y consecuentemente, esa conservación del ecosistema y consecuentemente de la especie humana depende de eso. Porque esos derechos de la naturaleza han dejado de ser patrimonio de solamente un país, específicamente hablando, y ahora es un patrimonio común de muchos países y de prácticamente el mundo entero, ¿sí? Entonces es como empezar nosotros mismos a cambiar esa perspectiva en la que veníamos pensando acerca del derecho y pensar en esos derechos de la naturaleza de una forma mucho más amplia para cada uno de nosotros. Por favor, la siguiente lámina. Al hablar de estos derechos de la naturaleza, definitivamente tenemos que hablar de los fundamentos para su reconocimiento. Y esos fundamentos para su reconocimiento se dieron por allá más o menos en el año 2001. Pero antes de hablar acerca de esa jurisprudencia de la tierra, ¿sí? Que se empezó a hablar acerca de ese concepto, tenemos que hablar que más o menos en la década de los 90 empezamos a ver cómo la vida en la tierra, a través de esas acciones humanas, se empezó a ver el ecosistema profundamente afectado. Entonces muchos juristas y muchos pensadores de la época empezaron a hablar acerca de esta jurisprudencia de la tierra. ¿Y qué es eso sino simplemente un sistema jurídico entendido en el sentido de que se reconoce y se honra y se protege los derechos del planeta Tierra como una realidad viva? Entonces, desde el año 2001, en un encuentro organizado desde la Fundación Gaia y el pensador Thomas Berry, se empezó a hablar acerca de esto. En ese mismo año y bajo esas mismas, o en esa misma década, perdón, y bajo esas mismas perspectivas, se dio la Constitución del año 2008, la Constitución del Ecuador.
En esta Constitución del Ecuador se dio un paso grandísimo en materia de derechos por la naturaleza, porque dentro de la Constitución, por primera vez en el derecho latinoamericano, se reconoce constitucionalmente los derechos de la naturaleza, lo que implica que la naturaleza es sujeto de derechos. Qué concepto tan bonito, porque normalmente cuando hablamos de que tenemos derechos, entonces solamente se hablaba de la especie humana y se dejaba a un lado a la naturaleza, ¿sí? Ahora se empieza a hablar que la naturaleza es sujeto de derechos. Lo mismo hizo en el año 2009 la ONU, para que ustedes tomen lápiz y papel y apunten este dato. Puedan bajar también la resolución, es la resolución 63, quebrado 278, del 22 de abril del año 2009, donde se da un reconocimiento a la madre tierra y a sus ecosistemas, diciendo que son nuestro hogar, y como tal nosotros debemos de vivir en un justo equilibrio con ellos, para alcanzar todas esas necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, y que es necesario promover, por supuesto, la armonía entre la naturaleza y la tierra. ¿Listo? Esos conceptos nos llevan a nosotros a replantearnos muchísimas cosas dentro del derecho, porque dejamos ese concepto en donde el hombre era el centro de todo, a volver a la naturaleza, un concepto ecocéntrico, donde la naturaleza es el centro de todo. ¿Y por qué es el centro de todo? Pues porque ella nos da todo a nosotros para sobrevivir. Entonces vemos que a través de cada uno de estos mecanismos se empieza a hablar acerca de que hay que dar un paso más adelantado en esta jurisprudencia, de que tenemos que empezar a preservar y a conservar estos ecosistemas. Y podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Se empieza a dar lo que se llamó en América Latina un cambio de paradigma, es decir, un cambio de pensamiento en América Latina acerca de estos derechos de la naturaleza. En Ecuador vemos que en el año 2008 queda dentro de su constitución los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. En Bolivia, por supuesto, no queda dentro de la Constitución, pero sí existen dos leyes que regulan el tema específicamente. Y en nuestro país, por supuesto, vemos que a partir del año 2016 damos unos avances impresionantes en materia jurisprudencial para nosotros consolidar esos derechos de la naturaleza y ese concepto del derecho ambiental tomar una forma diferente, más amplia. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Entonces, Colombia empieza a partir del año 2016, obviamente haciendo un ejercicio de toda esa jurisprudencia que desde el año 1992 comenzó a hablar acerca de lo importante que era la conservación del medio ambiente, porque al tener un medio ambiente sano, pues obviamente podríamos tener la dignidad humana que es tan importante para todos los seres humanos y podríamos tener una cantidad de derechos que vienen allí, la vida, la salud, ¿sí?, que son tan importantes. Entonces Colombia da un paso grandísimo. En el año 2016, podemos seguir a la siguiente, por favor, Daniela, muchas gracias. En el año 2016, a través de una sentencia que invito a todas las personas que nos están viendo a que la examinen con cuidado, a que la estudien, porque es una sentencia súper enriquecedora en materia de medio ambiente y en materia de derechos de la naturaleza. Porque por primera vez las dos grandes cortes y las cortes más importantes que tenemos, como es la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, se unen en una misma interpretación, es decir, bajo una misma línea, y sacan la sentencia acerca de el río Atrato como sujeto de derechos. Es la sentencia T-622 del 2016. ¿Por qué T? Porque es una sentencia de tutela. Por primera vez en el país se tutelan los derechos de las comunidades que hacen parte de este río tan maravilloso que tenemos como es el río Atrato, y que es un río que se extiende por varios
territorios de nuestro país. Y a partir de esto, la Corte habla acerca de esa relación entre la naturaleza y el medio ambiente, y habla acerca de principios importantísimos en derecho, ¿sí? Como es el principio de la precaución, como es el principio intergeneracional, como es el principio de pluralismo cultural y étnico, que es importantísimo para nosotros, porque nosotros somos un país diverso. Entonces la Corte, a través de esta sentencia, que es una sentencia, como les digo, abarcadora en materia de derechos de la naturaleza y en materia del medio ambiente, da un avance impresionante para cada uno de nosotros, de las personas que somos conocedoras del derecho y de las que no son conocedoras del derecho, pero que aman la naturaleza y que obviamente están muy pendientes de estos temas, y empieza a hablar acerca de el río Atrato como sujeto de derechos. En esta sentencia, ¿qué cosas relevantes tenemos? Tenemos la protección de una de las fuentes con más biodiversidad que tiene nuestro país, como es el río Atrato. Otro es el interés superior del medio ambiente. Ya el medio ambiente toma ese interés tan importante y se relaciona inclusive con el derecho a la vida. Qué cosa tan hermosa, es maravilloso. Fuera de eso, también hablamos de que la Constitución de 1990 es una constitución preferentemente verde o constitución ecológica. Si empezamos a revisar, hay una cantidad de artículos que tienen que ver con la protección del medio ambiente, con la protección de esos derechos de la naturaleza. ¿Sí? Y por supuesto los derechos de la cultura y la identidad de esas comunidades étnicas que viven alrededor y viven cerca de este río, del cual toman su cultura, del cual viven, y el río obviamente ha sido muy afectado, así que invito a cada una de las personas a que por favor puedan leer esta sentencia, que en realidad es súper enriquecedora. Por favor, la siguiente lámina. Y viene en esa misma línea de pensamiento la sentencia, ¿sí? STC 4360, quebrado 2018, del magistrado ponente Luis Armando Tolosa, de la Corte Suprema de Justicia, en donde a la Amazonía se le da el carácter de sujeto de derechos, siguiendo la misma línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, hablando acerca de esa prioridad tan importante que es la naturaleza ya como sujeto, hablando de la Amazonía como un patrimonio y un legado para nosotros, no solamente los colombianos, sino para muchos países andinos, que compartimos una riqueza tan importante como esta. Se basó esa sentencia en 4 principios: el principio de precaución, el principio de equidad, el principio de intergeneracionalidad, que tiene que ver con qué le estamos dejando a las siguientes generaciones, cómo estamos construyendo cada uno de nosotros para las siguientes generaciones, y el principio de solidaridad. Realmente este es un panorama, digamos que muy amplio para estudiarlo. Quisimos traer en el día de hoy, en Ecoagenda, simplemente algunos puntos importantes, porque de fondo tienen muchísima riqueza cada una de estas sentencias, y sobre todo el tema de la naturaleza como sujeto de derechos. Así que les agradecemos a todas las personas el haber estado acá presentes. De verdad para nosotros es muy grato tenerlos, y esperamos, Dios mediante, más adelante poder tener otro conversatorio que tenga que ver con estos temas y con muchísimos otros temas, por supuesto. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias para todo el público que está allí atrás. Adriana, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy enriquecedor el tema de la naturaleza como sujetos de derechos. Continuamos con Daniela Castillo Barbosa. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad Central del Valle, es candidata a magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales, y es asesora y consultora ambiental en la elaboración de proyectos ambientales. Ha participado en eventos departamentales y nacionales de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. Ha trabajado en el sector público como ingeniera ambiental, en el sector de obras e infraestructura y en el sector de turismo y desarrollo económico.
Ella también es cofundadora de Ecoagenda UCA. Hoy Daniela nos va a hablar sobre la pérdida de biodiversidad y el COVID-19. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Bueno, como lo menciona Andrea, pues el tema que les voy a hablar es sobre pérdida de biodiversidad y COVID-19. Bueno, iniciemos desde el concepto de qué es la biodiversidad. La biodiversidad, o también denominado diversidad biológica, es la variabilidad de los seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que ella lo conforman. Digamos que, por ejemplo, a nivel mundial, nosotros tenemos aproximadamente alrededor de 8 millones de especies en el planeta. Cuando hacemos referencia a la biodiversidad, hablamos de plantas, de animales, de hongos, de bacterias y de los ecosistemas que lo albergan, como son los océanos, los bosques, las montañas y los arrecifes de coral. Son como unos ejemplos. Estos ecosistemas cumplen unas funciones o unos servicios fundamentales para la existencia humana, tales como purifican nuestra agua, limpian nuestro aire, reducen la ocurrencia de desastres y también aseguran la disponibilidad de los alimentos nutritivos, las medicinas basadas en la naturaleza y las materias primas. En resumen, la biodiversidad es la variedad de vida en la Tierra lograda a través de aquellos procesos naturales como la selección natural y que se analiza en diferentes temas o ámbitos específicos como son los genes, las especies y los ecosistemas. A partir de esos ejes se mide lo que es la biodiversidad. A nivel nacional, Colombia es considerado como el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo. Además, es el primer país que tiene una gran diversidad de aves y orquídeas, el segundo en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Es el tercer país con mayor diversidad en palmas y reptiles y el cuarto país con mayor diversidad en mamíferos. Es decir, que hay aproximadamente 62.125 especies registradas en el país. Entonces, lo que podemos ver es que hay una alta diversidad de especies, una alta diversidad biológica en el país, o sea que es una de las más relevantes en el mundo. Y eso que a pesar de que Colombia ocupa solamente el 0.7% de la superficie terrestre, podemos ver la gran variedad y además es considerado como el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado. Esta información pues la tomamos del Sistema de Información de Biodiversidad en Colombia para este año 2020. Bueno, ya asociando esto, pues ya conocemos un poco más el contexto a nivel nacional. Es evidente lo que estamos viviendo en este momento sobre la pandemia del COVID-19. Esto ha demostrado una acción solidaria por cada uno de los países para abordar los problemas que apremian a nuestras diferentes sociedades. Por ende, los países ya están empezando a planificar formas de reconstruirse mejor, y a través de ello, nuestra prioridad como ciudadanos debe ser lograr que la naturaleza sea el centro de todas las decisiones, tanto para nosotros mismos como para el planeta. En el último informe del IPBES, de la Plataforma Gubernamental de Servicios Ecosistémicos a nivel mundial, que fue para el año 2019, se encontró de que alrededor de 1 millón de especies de plantas y animales se enfrentan en este momento a la extinción y otros en décadas ya se va a presentar esta problemática. Aparte, todos sabemos que la economía global está muy relacionada con la biodiversidad, por lo menos los servicios prestados, todos los servicios ecosistémicos que nos presta la biodiversidad tienen un valor, ¿sí? Y ese valor estimado está entre 125 y 140 billones de dólares por año. Entonces, podemos ver esa relación intrínseca que hay entre lo que es la economía y lo que es estos servicios ecosistémicos. No obstante, la biodiversidad está disminuyendo en todas las regiones del mundo. Ese es un
problema que se está enfrentando en cada uno, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Bueno, es importante mencionar cuáles son los impulsores directos de la pérdida de biodiversidad. Los principales impulsores directos son el cambio del uso del suelo. Aquí pues vemos lo que es la deforestación, que es uno de los principales, digamos, que afecta, digamos, o que genera un cambio de los patrones del suelo. También está la explotación de lo que es la fauna y la flora, el cambio climático, que es totalmente evidente en este momento con esos cambios de temperatura, los cambios de clima. Todo esto hace de que se genere que el calentamiento de los mares esté derritiendo lo que es el hielo marino y la acidificación de los océanos, que genera una afectación directa a los arrecifes de coral. Se estima que para el 2050, 1 de cada 6 especies podría estar en peligro de extinción si se continúa con esta tendencia actual de calentamiento. Otro impulsor directo es la contaminación del recurso agua, del recurso suelo, del recurso aire. También está la invasión o lo que denominamos especies invasoras. Estas son las que amenazan la biodiversidad, nos alteran los hábitats, y provocan enfermedades, y esto ha sido causado por la globalización a través de actividades como el comercio y el turismo. Pero también hay unos impulsores indirectos, que son la demografía, el ámbito sociocultural, la economía y la tecnología, las instituciones y la gobernanza, y los conflictos y las epidemias. O sea que desde el 2019 ya se tenía esta visión a través de la IPBES, ya se tenía esta visión de que probablemente iban a venir epidemias, o sea que esto está muy relacionado con la pérdida de biodiversidad. Algunos ejemplos de degradación de los hábitats naturales es que el 47% de los ecosistemas naturales han perdido su funcionalidad. El 25% de las especies a nivel mundial están totalmente en proceso ya de extinción. Sin embargo, el 72% de los territorios indígenas están guardados para la conservación. Ya entrando un poco a la reflexión en época de pandemia, encontramos que pues esto es un recordatorio de que la salud humana está totalmente vinculada a la salud del planeta. Si hay una afectación en los diferentes componentes del recurso hídrico, del recurso suelo, pues obviamente, y a través de este consumo exagerado con el que veníamos, con el que estábamos teniendo en anterior, antes de que sucediera la época del COVID-19, podemos ver que era un consumo totalmente acelerado y eso estaba generando pues una afectación directa al planeta. Entonces, se considera que los coronavirus son zoonóticos, es decir, que son generados por la interacción por la interacción entre los animales y las personas. En la actualidad, alrededor de 1.000 millones de casos de enfermedades y millones de muertes ocurren cada año por zoonosis. Y el 60% de todas las enfermedades infecciosas conocidas en humanos son zoonóticas, al igual que el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes. Bueno, a nivel de conclusión, tenemos que el Día Mundial del Medio Ambiente, y haciendo referencia al mes del ambiente, que es junio, tiene como objetivo inspirar a todos a promover y desarrollar prácticas sostenibles para poner fin a la contaminación y garantizar que se respeten esas leyes ambientales. Por otra parte, las empresas necesitan desarrollar cadenas de suministro sostenibles, así como prácticas agrícolas y manufactureras que no dañen el medio ambiente. Así como se está desarrollando ahora sus protocolos de bioseguridad, para cada uno de los sectores de la economía, es necesario que las empresas se reinventen desde el enfoque de minimizar la pérdida de biodiversidad. Los ciudadanos y los grupos de la sociedad civil deben analizar cómo van a
preservar y restaurar los ecosistemas degradados y cómo los consumidores que somos todos debemos repensar lo que compramos. Entonces es hora de poner, digamos, de reinventar nuestra relación con la naturaleza, de poner a la naturaleza en el centro de todas nuestras decisiones. Bueno, este mensaje pues me llamó la atención para compartirlos con ustedes, y es que para cuidar de nosotros mismos primero debemos cuidar de nuestra tierra. Llegó la hora de reaccionar, de darnos cuenta, de levantar nuestras voces. Llegó la hora de reconstruir mejor por las personas y por el planeta. Bueno, quiero dar mis agradecimientos por este espacio, y la idea es continuar con estos conversatorios para generar o impartir una cultura ambiental para nuestro municipio desde Ecoagenda UCA. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Una información muy importante, sobre todo para recordarnos cuán megadiverso es nuestro país y la relación que tiene esta pérdida de biodiversidad con el tipo de pandemia que en la actualidad estamos viviendo. Hay unas preguntas que están realizando. Vamos a empezar con Isabel. Nos preguntan aquí cómo estudiar estos derechos de la naturaleza, ¿desde dónde empezar? Bueno, muchas gracias, Andrea. La pregunta está bien interesante. ¿Cómo estudiar los derechos de la naturaleza? Bueno, yo considero pertinente que para poder abordar el tema se haga un acercamiento comparativo, basado en 3 elementos muy importantes. El primero de ellos es la interculturalidad, que es la identidad de las culturas. Porque cuando vemos que normalmente han sido agravados esos derechos de la naturaleza, muchos de esos derechos de la naturaleza también vienen acompañados de muchas culturas que se han visto afectadas por esa vulneración de esos derechos de la naturaleza. Culturas, pueblos indígenas, afrodescendientes, ¿sí? Y muchos más, ¿sí? Entonces, el primero de ellos es ese. El segundo, por supuesto, los derechos de la naturaleza, desde el país donde estamos, porque seguimos ahorita en la charla y pudimos recordar, no solamente Colombia ha implementado esos derechos de la naturaleza, sino que lo ha hecho Ecuador, que es un hermano país andino, lo mismo lo ha hecho Bolivia, y a su vez hay muchas ciudades a nivel del mundo que lo han implementado. Esos derechos de la naturaleza, como tal, han ido reconociendo eso, y ese es nuestro enfoque. El enfoque es que cada día podamos reconocerlo para podernos reconectar con la naturaleza. Y el tercero es una construcción de la paz desde el territorio, ¿sí? Yo creo que eso es importantísimo. Entonces, para mí, debe ser estudiado desde esos 3 elementos. Muchas gracias, y bueno, ha sido un placer. Gracias, Isabel. Daniela, ¿cómo un ciudadano del común, como tú, yo, Isabel, pueden aportar para minimizar la pérdida de biodiversidad en el país? Bueno, es una buena pregunta porque digamos que en la presentación hablamos más que todo pues del contexto pues mundial, ¿sí? Nacional. Sería importante llevarlo desde lo local. De acuerdo con lo que estuve exponiendo, los científicos mencionan que si el mundo no se transforma profundamente para salvaguardar la naturaleza, pues posiblemente los seres humanos no podamos continuar, porque nosotros requerimos de esos servicios ecosistémicos que nos presta la biodiversidad, los diferentes ecosistemas. Las prácticas, digamos, que un ciudadano en común puede hacer para minimizar esa pérdida de biodiversidad es a través de prácticas sencillas pero que son sostenibles, como cuáles. Por ejemplo, reciclar desde nuestros hogares es una opción.
comprar aquellos productos, o sea, no utilizar esos productos químicos para uso doméstico, sino, por ejemplo, comprar esos productos de aseo, pero que son biodegradables. También se puede realizar huertas en los hogares, ¿sí? Cultivando pues, los productos que requerimos. Otra opción viable para, digamos, como ciudadanos es utilizar transportes públicos, el uso de la bicicleta. Otra opción sería, y es importante, entrar en conocimiento de conocer un poco cómo está la biodiversidad en nuestro municipio y reflexionar un poco cuál es la relación de estos ecosistemas con nuestras vidas y cómo podemos mitigar esa degradación de los hábitats, que no solamente es a nivel pues, nacional, mundial, sino que a nivel local también presentamos esta problemática. Otra propuesta podría ser comprar productos, disminuir el consumo. Esto genera pues una disminución en la generación de residuos sólidos, y comprar productos que sean locales. Eso también pues minimiza esta afectación. De todas maneras, es importante generar esa conciencia ambiental, que yo considero que es lo primero, y posteriormente generar todos esos hábitos o prácticas sostenibles que lo podemos hacer todos desde nuestros hogares. Gracias. De adentro hacia afuera, Daniela. Hoy ambas exposiciones nos han dado elementos importantes para analizar en el tema de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad y COVID-19, y el tema de los derechos de la naturaleza. Adriana, un mensaje para los ciudadanos. Los invitamos a todos a que se reconecten con la armonía de la naturaleza. Creo que nosotros somos parte de ese ecosistema y no podemos estar por fuera de él, sino que el llamado es a que lo amemos, lo respetemos y cada día pues lo cuidemos más. Daniela, una frase para despedirnos. Los invitamos a todos a que a través de prácticas sostenibles puedan proteger la biodiversidad, no solamente nacional, sino también la local, que debemos proteger todas nuestras áreas protegidas y a través, como lo mencionaba anteriormente, de prácticas muy sencillas. Entonces, saben que el ambiente es de todos y esto es por la naturaleza. Bueno, muy bien. Yo los invito a proteger a los animales. Nos vemos en el siguiente conversatorio. Nos vemos. Chao. Chao.